Muy buenos días, nosotros somos el grupo 6 y estaremos hablando acerca de las alteraciones de la diferenciación sexual. Este grupo está compuesto por María Rodríguez, yo, Manuel Peña y Nangeli Domínguez. Bien, iniciaré hablando acerca de la base cromosómica de la determinación sexual y el proceso de determinación sexual puede considerarse en etapas distintas, pero que se encuentran interrelacionadas. En primer lugar, tenemos el establecimiento del sexo cromosómico. Es decir, si existe un cromosoma XX o XY que es determinado en el momento de la fecundación. Después tenemos el inicio de vías alternativas para la diferenciación de uno de los dos sexos gonadales. Es decir, si el feto desarrollará genitales masculinos o femeninos. Luego seguimos con la continuación de la diferenciación específica del sexo, de los órganos sexuales, tanto internos como externos. Y por último, tenemos el desarrollo de las características sexuales secundarias que distinguen el sexo fenotípico correspondiente, es decir, si el individuo va a desarrollar características masculinas o características femeninas. Ahora estaré hablando acerca del cromosoma Y. Y bueno, este cromosoma, si lo comparamos con el cromosoma X y con los autosomas, este cromosoma es básicamente carente en genes y contiene menos de 100 genes que codifican para solo alrededor de 24 proteínas distintas que están relacionadas con procesos, con funciones de determinación sexual, mayormente con la diferenciación sexual masculina. Ok, en cuanto a la embriología del sistema reproductivo, podemos decir que la diferenciación en ovario-testículo es determinada por la acción coordinada de distintos genes en vías que tienen un equilibrio bastante preciso, que inducen el desarrollo de un ovario cuando no hay un cromosoma X, o se inclinan más hacia el desarrollo de un testículo cuando el cromosoma Y está presente. El cromosoma Y posee una región determinante del sexo, que es conocida como SRY, que es la que va a activar las distintas vías para la diferenciación de los genitales o gónadas masculino y femenino, tal como podemos ver en la imagen. Para concluir, el SRY, como había dicho antes, es el principal gen determinante del testículo. El gen SRY es expresado solo de manera breve al principio del desarrollo en las células de la cresta neural e inmediatamente antes de la diferenciación testicular. El gen SRY se relaciona con el gen de la diferenciación testicular, que es el TDF, que se encuentra en el cromosoma Y, y es el que finalmente alrededor de la sexta a la octava semana del embarazo va a determinar finalmente ya la vía de desarrollo de los genitales masculinos. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Rodríguez y les voy a estar hablando sobre el cromosoma X. La neuploidía del cromosoma X es una de las anomalías citogenéticas más frecuentes. Eso se debe a la tolerancia que tenemos a estas anomalías debido a la inactivación del cromosoma X. La inactivación del cromosoma X, según el principio de inactivación de los cromosomas X, se da en las células somáticas de las mujeres normales donde se inactiva un cromosoma X en la etapa precoz del desarrollo para equilibrar la dosis genética entre los hombres y las mujeres. Por eso se dice por eso dije anteriormente que eso solo sucedía en las mujeres, ya que en los hombres no sucede porque ellos ya tienen una sola dosis o copia génica del cromosoma X. Cuando eso sucede, el cromosoma X activo y el cromosoma X inactivo van a tener diferentes características entre ellos. El cromosoma X inactivo, su cromatina, va a ser llamada heterocromatina, ya que esta va a ser densa e inactiva y va a tener en su estructura unas histonas, unas variaciones en sus histonas, como la proteína macro H2A y también va a expresar algunos genes que un cromosoma X activo no va a expresar. El cromosoma X inactivo también lo podemos conocer como corpúsculo de Barr. Aquí podemos ver
un ejemplo de cómo siempre, no importa cuántos cromosomas X tengamos en un trastorno genético, siempre se van a inactivar porque necesitamos solamente una sola dosis del cromosoma X. Aquí tenemos un caso donde el cariotipo de esta persona es 47XXX y esta tiene dos corpúsculos de Barr que podemos ver aquí y solamente tiene uno activo. Los patrones de la inactivación del cromosoma X, esta inactivación sucede de manera aleatoria, así que esto va a causar un mosaicismo genético en las mujeres. Con mosaicismo me refiero a que muchas veces se puede expresar un cromosoma X de la madre y luego un cromosoma X del padre, o sea, las características fenotípicas de cada uno. Y la distribución en la población femenina usualmente debería ser 50-50, pero en mujeres normales es de 75-25 entre cromosomas X del padre y cromosoma X de la madre. El impacto en portadoras de trastornos ligados al X es que si el cromosoma X que contenía ese trastorno genético es el inactivado, la persona podría ser incluso asintomática. En cambio, si el cromosoma X que fue inactivado fue el cromosoma X sano, esta persona va a tener unas manifestaciones de la enfermedad aún más fuertes. El centro de inactivación del cromosoma X es una región crítica del cromosoma X donde se va a iniciar la coordinación de la inactivación y de qué zonas van a ser inactivadas. Aquí podemos ver un ejemplo en la imagen donde tenemos un cromosoma X normal con su centro de inactivación X que luego es inactivado y tiene una expresión génica monoalélica. Sin embargo, aquí tenemos un cromosoma X con una anormalidad o ausencia de su centro de inactivación. Esto va a causar una expresión genética bialélica y esto va de la mano con algunas enfermedades que voy a mencionar consiguiente, donde podemos tener ausencia de este cromosoma X o deficiencia. ¿Verdad? Como en las aneuploidías de los cromosomas sexuales, que son importantes porque vamos a definir detalles como infertilidad y anomalías en el desarrollo. Aquí tenemos la incidencia de cada una de esas alteraciones. La que vamos a tratar van a ser el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. El de Klinefelter tiene una incidencia de 1 en 600 varones y el de Turner de 1 en 4.000 mujeres. Las personas con síndrome de Klinefelter van a poseer hipogonadismo, distribución de la grasa corporal diferente, más similares al sexo femenino, como distribución en los glúteos, caderas, muslos, hombros estrechos, ginecomastia y poco vello facial. También pueden presentar retraso o discapacidades intelectuales. Luego tenemos el síndrome de Turner, que es una monosomía, donde vemos que las mujeres solamente tienen un solo cromosoma X. En estas, ellos van a tener hipogonadismo, infertilidad y amenorrea. También vamos a tener que van a tener un cuello alado, una línea de implantación del cuero cabelludo baja y un tórax amplio con pezones muy separados, que también le podríamos llamar pecho en escudo. Van a tener una talla muy bajita y podemos ver que también no siempre es solamente ese cariotipo, pueden tener algunos tipos de variaciones de esta misma trastorno. Gracias. Buenos días, Nayeli Domínguez, y estaré hablando del trastorno del desarrollo sexual. Dice que son una de las malformaciones congénitas más frecuentes en todas las partes del mundo que afectan con uno de cada 4.500 bebés nacen con un grado significativo de genitales ambiguos. Esto quiere decir que no se puede deducir en sí a quién pertenecen los genitales, si son masculinos o femeninos. También estaré hablando del trastorno del desarrollo gonadal. Dice que la digenesia gonadal consiste en una pérdida progresiva de las células germinales y las células germinales son aquellas que transportan la información genética. Eso quiere decir que para los óvulos o para los testículos a una mujer se le dificultaría quedar embarazada. Trastorno asociado con un cariotipo 46XY. Dice que este tiene direcciones o mutaciones del gen
SRY, que interfieren con las vías normales del sexo masculino. Sin embargo, la mayoría de las mujeres con un cariotipo 46XY tienen un gen SRY aparentemente normal. Y trastorno asociado con cariotipo 46XX, varios fenotipos denominados con trastorno del desarrollo sexual testiculares 46XX, antes denominados inversiones sexuales XX, se caracterizan por la presencia de genitales masculinos en individuos con cariotipo 46XX, aparentemente normal. Esto también lo pueden tener los hombres y dice que es normal con 46XX. Aquí podemos ver esta imagen que es de un masculino con una niña, unos genitales masculinos ligados a una niña, y dicen que se ven normales. Este es el síndrome de insensibilidad androgénica, que es de una mujer, 46XY. Gracias.